Mauricio, por favor, no hagas esto. Ya está hecho, Valeria. Esto se acabó. Esta casa también es mía. Nuestro papá nos las dejó a los dos. ¡Tú lo sabes! Esta casa es más mía que tuya. Deberías estar agradecida que te dejamos llevarte la ropa. Si fuera por mí, te ibas con lo que estabas puesto. Camila, por favor. Ya cállate. No te quiero volver a ver rondando por mi casa. ¿Entendido? Vamos. Mauricio. ¡Ábreme! Mauricio, por favor. ¡Ábreme la puerta, Mauricio! Por favor. Mi madrina Mercedes. Ella me puede ayudar. Justo por el pasaje. Voy a salir de esto. ¿Ya se fue? Sí. Por fin. Tengo que llamar a Rodrigo ahora mismo. Tengo que preguntarle si me va a ayudar con ese testamento. Ya hablé con él. Solo falta que nos avise cuando esté listo. ¿Cómo? O sea que... ¿tú lo convenciste? Los hombres no tienen el mismo poder de convencimiento que nosotras, mi amor. Bueno. Brindemos. Por deshacernos de Valeria. Y porque Rodrigo nos va a sacar de cualquier problema si a Valeria se le ocurre hacer algo. Salud. Tía, ya estoy cerca, estoy como a unas 2 cuadras más o menos. Cuídese mucho, mi hijo. Mire que a esta hora la zona se pone muy fea. Sí, tía, no se preocupe, yo sé cuidarme solo. Ay, mi hijo. ¿Sabe qué? Así dicen todos, hasta que les pasa algo. Avíseme cuando llegue, ¿ya? Está bien, tía, yo le aviso. Por acá no era. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madrina, contesta. Contesta, por favor. ¡Dame todo lo que tengas! No tengo nada, por favor. ¡Dame tu teléfono! No, mi teléfono no es lo único que tengo para comunicarme con mi madrina. ¡Suéltalo! No. ¡Hey tú! ¡Suéltala! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Ay, te raspaste el brazo. Nada más eso me faltaba. Mira, si puedes acompáñame. Mi tía vive por aquí cerca para poder curarte. No quiero molestar. No es ninguna molestia. Mira, ella vive aquí a 3 casas. Vamos, acompáñame. Está bien. ¡Tía! ¡Soy yo! ¡Ya llegué! Juliancita, ¿cómo te fue con... ¡Valeria! Madrina. Madrina la estaba buscando. Ay, mi hijita, está temblando. ¿Qué fue lo que le pasó en el brazo? Ay, pasen los dos. Pasen. Juliancito. Muchas gracias por ayudarme, aunque todavía no sé tu nombre. Julián, me llamo Julián. Soy el sobrino de Mercedes. ¿En serio?
Qué casualidad. Bueno, voy a ir a dejar mis cosas adentro yo. Pero mi hija, cuénteme, ¿qué hacías sola a estas horas por la calle? Mauricio y Camila me sacaron de la casa, madrina. Pero, ¿cómo te botaron de la casa? Si hace apenas un mes que tu papá falleció. Por eso vine buscándola, para ver si podría hablar con Mauricio y hacerlo entrar en razón. Mi hija, tu hermano siempre fue muy maloso contigo. Hay que reconocerlo, Valeria, y no ha cambiado para nada. Sí, es verdad. Eso que te hicieron no está bien. Y también es ilegal. Si tú quieres, puedes tomar acciones legales. Lo que te dice Julián es verdad. Él es abogado, por eso sabe. ¿Es abogada? Sí, bueno, estoy empezando, pero si tú quieres, puedo ayudarte con tu caso sin ningún compromiso. Te lo agradezco. ¡Ay! Un poquitito más. Ya terminamos. Pero quisiera resolver todo este problema de buena manera. Mauricio es mi hermano y su esposa está embarazada. Ay, mi niña. Ella siempre ha sido muy buena. Mi compadre la educó muy bien y le enseñó a que estas cosas se arreglaban hablando, ¿verdad? Exactamente. Por eso vine buscando a la madrina, para que pueda persuadir a Mauricio y pueda regresar a la casa. Faltaba menos. Claro que vamos a ir a persuadirlo. Voy a conversar con ese par. ¿Cómo es posible que te hayan botado de la casa de esa manera? Yo las acompaño. Sí, la presencia de un abogado sería muy importante en esta situación. Muchas gracias. Vamos. Rodrigo llamó. El testamento ya está listo. Solo falta que vayas a firmarlo lo antes posible. Perfecto. Eso sí, la firma tiene que quedar idéntica a la de tu papá. Llevo años falsificando la firma de mi padre. Camila, tú no tienes por qué preocuparte por eso, mi amor. ¡Mauricio! ¿Y ahora quién molesta? ¡Mauricio! ¡Abre la puerta! Esa voz es doña Mercedes. Mercedes. ¿Cuál Mercedes? La madrina de Valeria. ¡Mauricio! ¿Y esa qué hace aquí? No tiene nada que andar haciendo. No tengo ni la más mínima idea. Pero vamos a ver qué quiere. Porque si no, no va a dejar de hacer un escándalo en la puerta. ¡Mauricio! Mauricio, ¿cómo es posible que saques a Valeria de esta forma? Si esta también es su casa. Yo tengo más derechos sobre esta casa. Porque yo soy el primer hijo del primer matrimonio. Ella simplemente es la hija de la segunda esposa. Que tú seas el primer hijo del primer matrimonio no te da ningún derecho, no le quita a ella de estar sobre esta casa. Si la cosa sigue así, procederé por la vía legal. Háganlo. De todas formas, no van a lograr nada. Nosotros tenemos el testamento y ahí dice clarito que la casa es de Mauricio. ¿De qué testamento? Yo no sabía nada. Ay, ¿no lo sabías, hermanita? Discúlpame. Si es verdad que existe ese testamento, Valeria tiene el derecho de revisarlo. Por supuesto que no. Ay, no, Mauricio, basta de tanto abuso.
O nos muestras el testamento aquí mismo, o nos permites entrar, o entramos a la fuerza. Ay, Mauricio, no me siento bien. Madrina, espere. Mi amor, ¿te encuentras bien? Miren lo que causan. Solo vienen a esta casa a hacer escándalo y problemas. Le están haciendo daño a mi esposa y al bebé. Quiero que se larguen en este preciso momento. ¡Lárguense de aquí! Nosotros no le hemos hecho. Madrina, lo mejor es irnos. Vamos, ¿eh? Les juro que yo no sabía nada de ningún testamento. Claro, cariño, yo sí te creo. Pero lo que tenemos que ver ahora es qué podemos hacer. Lo único que nos queda es demandarlo. Lo cierto es que si Valeria no sabía nada de ningún testamento, es muy probable de que sea falso. O quizás ni siquiera exista. Entonces tenemos que demandarlo inmediatamente. Sí, tía, pero espera un momento. Primero tenemos que verificar que realmente el testamento exista en la notaría. De lo contrario, si demandamos sin tenerlo todo claro, podrían contrademandar a Valeria y ahí sí perdería todo derecho sobre lo que le pertenece. Bueno, sí comprendo. Valeria, ¿qué tal te parece si vamos? Sí, vamos a la notaría. No termino de creer que mi papá haya dejado un testamento a escondidas de mí. Vamos. Vamos. Ya se fueron. Estuvo increíble, ¿no? Lo de mi mareo. La verdad que sí. Me preocupaste mucho. ¿De verdad te encuentras bien, mi amor? Sí, amor, tranquilo. Estoy bien. Tienes que ir a la notaría cuanto antes a firmar. Yo voy a llamar a Rodrigo para avisarle que Valeria puede aparecer en cualquier momento por su oficina. Tienes razón. Yo también lo había pensado. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué haces aquí si ya lo habías pensado? Sí, mi amor, tienes razón. Ahora regreso. Sí. Camila. ¿Una mujer mayor y joven dices? Entiendo. Valeria Vargas. Entendido. Esto se está complicando cada vez. Dime. No quiero que te eches para atrás, Rodrigo. No puedes deslindarte tan fácil. Recuerda que este trato no es lo único que te une a nosotros. ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, Camila. Si me vas a chantajear con... Adiós. Esta mujer sí que es bien chantajista. Pero es mi culpa. Yo tengo la culpa por caer en sus deseos. Sí, adelante. Muy buenas tardes. Julián Alvarado, Valeria Vargas. Tomen asiento, por favor. Y díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Venimos a solicitar ver el testamento de Víctor Vargas. Claro. Mire, el testamento está bajo un resguardo especial y no se los puede entregar así fácil. ¿Bajo qué resguardo? Disculpe. Bajo el resguardo de que solamente el señor Mauricio Vargas puede tener el testamento. Pero yo también soy hija de quien hizo el testamento. También tengo derecho. Claro, en los casos que no se haya establecido una cláusula. Cosa que aquí no ocurre. Pero, bueno, casi termina mi jornada. Si desean pueden venir otro día. Con permiso.
Vámonos. Pero Vamos, confía en mí. Muchísimas gracias y disculpará la molestia. Sí, no se preocupe. ¿Y pudieron ver el testamento? no. Mi papá puso una cláusula para que solo Mauricio pueda acceder a él. Una cláusula. Pero eso no me suena a tu papá. Tía, tal vez usted sabe si Víctor tenía algún favoritismo por Mauricio o por Valeria. No. Él trataba a los dos exactamente por igual. ¿Por qué preguntas eso? Bueno, es que algo no me cuadra. Si Víctor los quería a los dos por igual, no tiene sentido que no te haya dejado nada. Además, las excusas que puso el notario me parecieron muy absurdas. Voy a averiguar qué está pasando. Se los prometo. Sí, vamos, vamos. Vamos, que está lloviendo mucho. Hasta que por fin llegues. Firma el documento. Sí, tranquilo. Mauricio, tienes que vender la casa ya. Vino tu hermana y vino con un tipo. Me miraba bien sospechoso. Es mi media hermana. Como sea. Yo sé que ella y él se traen algo entre manos. Estoy muy seguro. Ya. Deja de preocuparte de esa manera. Tranquilo. Deberías agradecer que gracias a ti. Vamos a vender esa casa. Toma. Sabes perfectamente que vas a recibir una gran recompensa por eso. ¿Qué se supone que estás haciendo? Preparando mi cama. No, claro que no. ¿Por qué no vas a dormir en el que se supone que era mi cuarto? No, Julia. Tú y mi madrina han hecho mucho por mí. No te voy a quitar tu cuarto. Insisto, no puedes dormir aquí. A mí, la verdad, no me importa. Me gusta mucho dormir en el sofá. Ve a dormir en mi cuarto, vamos. Acepta. Está bien. Gracias. Oye, ¿y puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué Mauricio te trata así si se supone que es tu hermano? Siempre fue así. Nunca me quiso. Frente a mi papá era una persona y detrás era otra. ¿Y eso por qué? Creo que nunca superó que mi mamá ocupara el lugar de la suya cuando murió. Aunque jamás pensé que llegaría hasta este punto. ¿Y tu mamá? Ella murió hace años. ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí con tu tía? Bueno, como estoy recién empezando como abogado, ella me pidió que la acompañara para no sentirse tan sola, de paso que me ahorro un poquito y me estabilizo. Perdón por meterte en mi problema. Ver estar en un caso que sí te paga. No te preocupes, no es ninguna molestia. Es más, me sirve como aprendizaje. Sí, claro. Madrina, me quedé dormida. No se preocupe, yo hago eso. Ay, no, mijita, nada de eso. Primero a comer. ¿Y Julián? Ay, Julián se levantó muy temprano para ir a la oficina, para averiguar cómo te puede ayudar legalmente. Me da vergüenza, madrina. ¿Pero por qué dices eso?
porque yo soy su primer caso. Capaz no ganamos nada y él pierde tiempo y dinero en mí en vez de otro cliente que sí le pague. Ay, no, mijita, no te preocupes. A Julián se le ve muy contento porque te quiere ayudar. Se le nota. Así que, a comer. Ay, se me olvidó la cuchara. Gracias. ¿Caso difícil? Imposible. No hay ningún caso imposible. Siempre hay un huequito del que te puedas agarrar. Pues en este lugar no es un huequito, sino es una cláusula que impide a mi cliente ver el testamento de su padre. La verdad no le veo solución. ¿Puedo ver? Sí, claro. ¿Sabes? Desde que un testamento se crea y es firmado por un notario, el documento se vuelve público. Tienes razón. Y si un hijo, sea heredero o no, quiere ver el testamento, tiene derecho sobre él. Así exista cualquier cláusula. Exacto. Lo único que tienes que hacer es crear la solicitud y adjuntar los documentos necesarios. Muchísimas gracias. Fernanda, eres una genio. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Seré solo una secretaria, pero llevo trabajando años aquí. Algo se aprende. Muchísimas gracias. Voy a preparar todo el papeleo. Tía, ¿dónde está Valeria? Salió, fue a buscar trabajo. Y ojo que yo no le dije nada de eso. Más bien le propuse que pudiéramos vivir juntas, porque con mi pensión alcanza para las dos. Pero no quiso escuchar eso y salió a buscar trabajo. Y no sabe dónde estará, tal vez. Tengo que darle una buena noticia. Encontré la forma de ayudarla. Bendito sea Dios, o sea que sí hay como ayudarla. Sí, pero ¿dónde está, tía? Por aquí, por el barrio tiene que andar. Yo le dije que buscara por aquí cerca. Espérala, ya de volver pronto. No. Mejor la voy a ir a buscar, ¿sí? Ya regreso. ¡Hey, Valeria! Hola. ¿Qué pasó? ¿No conseguiste el trabajo? No, ya van 3 locales que me han rechazado. No quiero vivir de mantenida de mi madrina, Julia. No digas eso, no te preocupes. Ya conseguirás algo, ya verás. Hey, por cierto, te tengo buenas noticias. ¿En serio? Sí, ya tengo todos los papeles para solicitar acceso al testamento. Ahora solo hace falta el acta de defunción, pero esa la tienes que sacar tú. Claro, ya la busco. Hey, ¿qué pasó? Mauricio acaba de colocar la casa en venta. ¿Cómo? ¡Imposible! Tenemos que sacar esa acta de defunción lo más pronto. Si nos demoramos, solo les vamos a dar más tiempo para que puedan venderla. Vamos. Vamos. Sí, no se preocupe. Aquí les esperamos. Me acaban de llamar del registro civil. Dicen que mi hermana pidió un certificado de defunción de mi padre. ¿Y eso qué? Están tramando algo, Camila. Y se está moviendo rápido. Sí, algo trama. Pero tranquilo, mi amor. Ya tengo 3 parejas interesadas en la casa. Vienen a verla estos días. Para cuando a Valeria se le ocurra hacer algo legal, nosotros ya vendimos y desaparecimos. El problema se los dejamos a los nuevos dueños. Eres increíble, mi amor. Tú, yo y nuestro bebé vamos a tener la vida que nos merecemos. Ya tenemos el acta, pero ¿de verdad funcionará? ¿Nos dejarán ver el testamento esta vez? ¿Tienen qué? No tienen de otra.
Lo que sí te advierto es que solo nos van a dar una copia. Pero con una copia no podemos comprobar que es falso. Ya lo había pensado, pero tengo un plan para ello. ¿Qué clase de plan? Uno en que necesitaremos la ayuda de mi tía Mercedes. No, 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 yo no voy a robar nada, y menos si se trata de un documento de gobierno. Tía, no es un robo. Lo que vamos a tomar ni siquiera es un documento legal. Es un testamento falso. Pero esto es una locura, Julián. Al contrario, estaríamos haciendo un bien. Si revelamos que el testamento es falso, podemos evitar que Camila y Mauricio vendan o estafen a personas con esa casa. Y así podemos devolverle, pues, a Valeria lo que es suyo. Madrina, por favor. A mí tampoco me gusta la idea, pero Mauricio ya puso la casa en venta. Y si no actuamos rápido, después será imposible recuperarla. Allí tengo mis recuerdos y no quiero perderlos. Ay, mi niñita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, tía. ¿Alguna vez le he dado un ataque al corazón? Como puede ver, ahí está todo en regla. No creo que exista ningún impedimento para que pueda mostrarnos el testamento. Es verdad. Pero les informo que solamente les puedo dar una copia. Claro, no hay problema. Creí que tendría el testamento en otro lado, no en su escritorio. Sí, pero le acabo de dar también una copia al señor Mauricio. ¡Mi pecho! Madrina, ¿qué le pasa? No, ¿No puede respirar? Señora, ¿qué sucede? ¡Ábrale la blusa! Sí. Sí, o las pastillas, ¿tienen alguna medicación o algo? Señora. No, pues. Las pastillas o la medicina. Eso, respire, respire. Las pastillas. Sí. me siento un poco mejor. Señora, si quiere, puedo llamar a un doctor. No, 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 no. No hace falta, nosotros la llevamos. Muchas gracias por todo. Siento mejor. Sí, ¿Está segura? sí. Mucho mejor. Sí. Bueno. Muchísimas gracias por la ayuda y por la copia. Claro, no se preocupe. ¿Seguro, señor, que se encuentra bien? Sí, sí, mucho mejor. Que Dios lo bendiga, don Rodrigo. Gracias. Vayan con cuidado. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. Pero qué bien. Las cosas que me hacen hacer. Tía, ¿qué hace? No, estos son solo para fingir. Toma. Son solo mentas. Se le ocurrió a Valeria.
Se me ocurrió que en vez de fingir tomar las pastillas, se las tomara de verdad. Muy bien. Ahora solo nos falta verificar que este testamento sea de verdad. Y ya. Vamos rápido a la casa. ¿Y tú crees que pueden hacer algo con eso? Con una copia no pueden comprobar nada. Tú tranquilo. Pero ¿Pero qué? vende la casa lo más pronto posible. Para poder asegurarnos. Así que si pasara algo, el dinero. Sería nuestra mejor arma, Mauricio. Entiendo. Voy a hacer que se apuren todos aquí. La última pareja ya viene en camino. Ya en 5 minutos. Perfecto. ¿Me veo bien? La verdad es que nos gusta muchísimo la casa, así que nos la quedamos. Perfecto. Excelente decisión. Preferimos nuestro pago en efectivo. Claro, si no es mucha molestia. Claro, no veo por qué no, pero antes necesitamos tener todos los papeles en regla. Escrituras, contrato de compraventa, todo. Por eso no se preocupe. Esta misma tarde lo tienen todo listo. Se lo prometo. Perfecto, pues entonces hoy en la tarde cerramos el contrato de compra y venta. Claro que sí. Es un placer hacer negocios con gente decidida como ustedes. Para nosotros también es un placer, señor Mauricio. Claro que sí. ¿No? Bueno, Los esperamos en la tarde. Les acompaño. ¡Lo logramos, amor! No le dimos tiempo a Valeria ni de ir al juzgado. Así es, cariño. Ahora mismo le voy a llamar a Rodrigo para que me tenga los papeles listos para esta tarde. La firma es prácticamente idéntica a la de tu papá. Bueno, con un único detalle que aquí parece que le tembló el pulso cuando firmó. ¿Y los códigos de seguridad? Todo es legal. El número del libro coincide. En el sistema, el testamento es válido. Lamento, Valeria. Creo que me equivoqué. No puedo creer que mi padre me haya hecho esto. Y, oye, la fecha de tu tatuaje ¿Qué tiene? es de cuando falleció tu papá, ¿no? Sí, ¿por qué? Tu papá falleció el 11 de mayo en la mañana, ¿no? Sí, a las 6 de la mañana. ¿Por qué me preguntas eso? Porque este testamento fue emitido el 11 de mayo a las 8 de la mañana. Valeria, tu papá ya había fallecido cuando firmó este testamento. Entonces sí es falso. Valeria, es falso. Ahora sí, los voy a demandar. No, Julián, espera. Quiero resolver este problema de buena manera. Sin demandas. ¿Después de todo lo que te hicieron? No quiero empezar una guerra legal. A mi padre no le hubiera gustado que terminara así. De esta manera. Bueno, vamos a enfrentarlos, pues. A ver si no nos botan de la casa como la última vez. Gracias. Un gusto hacer negocios con ustedes.
El placer es de los otros. ¿El dinero? Muchas gracias. Lo logramos muy. Un momento. Permítanme. El testamento es falso, Mauricio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablo? Se atrevieron a vender la casa con documentación falsa a estas personas. ¿Falso? ¿De qué está hablando la señora? De nada. No le haga caso. Es mi cuñada resentida que no acepta que la casa no es suya. Permítame explicarles. Este documento con el que el señor Mauricio pretende reclamar esta casa como suya es falso. ¿En qué te basas para decir eso? Fue emitido el mismo día en el que el señor Víctor falleció. Joven, es normal que se emitan los documentos de testamento el mismo día que la persona fallece. Pues sí, es verdad. Pero son emitidos unas horas antes, no 2 horas después de haber fallecido. Por ende, este testamento es falso. Y el señor Mauricio no es el único dueño de esta casa. Por lo tanto, esta venta no es legal, ya que la otra propietaria, mi clienta, no firmó ninguna autorización para vender esta casa. Un momento. Esto es falso. Este es el documento original. Ustedes lo robaron de mi oficina. ¿Se dan cuenta que robaron documentos del Estado? Y por eso son unos de... ¡No es robo! Ese testamento es falso, así que legalmente no existe. Esto no puede ser posible. Esto ya es el colmo. No, don Patricio. Señor, espera un momento. ¿Podemos arreglarlo? No hay trato. Disculpen, pero nosotros no teníamos conocimiento de esto. Con permiso. Pierda cuidado. Mauricio, ¿cómo pudiste? Somos hermanos. Medios. Hermanos. Estamos aquí reunidos para resolver esta situación de manera pacífica, a petición expresa de la señorita Valeria, tomando en cuenta el estado de la señora Camila. Solo quiero que todo esto termine de la mejor manera posible para todos. Dado que ninguno de los dos tiene los recursos necesarios para comprar la otra parte de la propiedad del otro, y considerando que no es viable que ninguna de las partes vivan en el mismo espacio, la recomendación sería de que vendan la casa y los montos se repartan en partes iguales. ¿Están de acuerdo? No hay otra manera. Me temo que no, señor Mauricio. Acepto entonces. Acepto también. Perfecto. Sin más que decir, empecemos con los trámites. Voy a recoger mis cosas. Tú también deberías hacerlo. Los nuevos dueños no tardan en llegar. Ok. Está bien. Gracias por dejarnos quedar hasta hoy. Qué bueno que todo se resolvió de manera tranquila. Sí. Qué bueno.
Hey, ven aquí. No me quiero ir, Julián. Aquí están mis recuerdos. Con mi mamá, mi papá y hasta Mauricio. Lo sé. Pero sabes, los verdaderos buenos momentos no se quedan dentro de una casa. Viven contigo, en tu corazón. Al menos tenemos agua, amor. ¿Y el dinero? Aquí lo tienes. Mauricio, con esto solo nos alcanza para pagar las deudas y vivir unos cuantos meses. Eso ya lo sé. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Si sabes que tenemos gastos más fuertes ahora que el bebé nació. Mi amor, por favor, ¿puedes tranquilizarte? Mi vida, todo va a salir bien. Yo te prometo que vamos a salir de esta. Mira, ahora tenemos que ajustarnos con este dinero y ahorrar un poco, ¿sí? Yo prometo que voy a darte la vida de reina que siempre te he prometido, mi amor. Ahora es cuando. Confío en ti. ¡Amor! Dime, Karine. ¿Puedes ir a comprarle unas cosas que necesito para el bebé mientras yo termino de empacar? Pero por supuesto, mi amor, ya regreso. Tranquilo, mi amor. Tú y yo no nos vamos a hacer cargo de ninguna deuda. Es más, no voy a permitir que te falte nada. Con esto, más lo que tu papito Rodrigo me dio para no contar la verdad de tu origen antes de que lo destituyeran, nos alcanza de sobra para empezar de cero los dos. Camila, mi amor, ya traje lo que pediste. Camila. Ay, no. Se fue y se llevó todo el dinero. Mi hijo también. Por fin nuestra nueva casa. Las llaves, por favor. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Con permiso.
tengo noticias. La señora de la cafetería probó tus galletas y le encantaron. Mandó a pedir varias docenas. ¿En serio? Sí. Además, los señores del minimarket te están buscando. Quieren hablar contigo. Dicen que la demanda de tu producto ha crecido bastante. No puedo creer. Si lo es, cariño, yo te dije que iba a resultar tu negocio, ¿ah? Muchas gracias, madrina. Todo esto no hubiera sido posible sin ustedes, que me han apoyado. Bueno, se quedan aquí. Y voy a buscar la cámara porque tengo que tomar una foto para celebrar este día. Yo te ayudo. Gracias ¿Por qué? por todo lo que has hecho por mí desde que nos conocimos. No, no te preocupes, no es nada. Para mí sí lo ha sido, Julián. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Ahora sí tengo la cámara. Saquemos una foto para celebrar. Digan